asistente de Defensoría de Oficio Penal de Adolescentes, juez municipal civil, juez municipal de familia, juez municipal mixta del programa Descongestión Judicial. Posee licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Panamá, maestría en Derecho Procesal, Universidad Interamericana, maestría en Derecho Penal y Procesal, posgrado en Docencia Universitaria, posgrado en Derecho Penal con mención en los principios constitucionales que fundamentan el sistema acusatorio, diplomado en Teoría del Delito y Teoría del Caso, diplomado en Sistema Penal Acusatorio, diplomado en Facilitadores Judiciales, Recibimos a la magíster María Caraballo con el tema Derecho de Familia. Les recordamos ir formulando sus preguntas y los compañeros pasarán a sus puestos a retirarlas para las preguntas luego de haber culminado la profesora con su presentación. Gracias. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Bueno, hoy me tocó compartir con ustedes un tema bastante amplio, el seminario que se denomina Vigencia y Protección de los Derechos Humanos en el siglo XXI. Sin embargo, a mí me corresponde ubicar esos derechos en el derecho de familia. En el derecho de familia, ciertamente desde la perspectiva de Panamá. Vamos a hablar un poquito en el contenido, una breve introducción de qué es derechos humanos, aunque entiendo que otros expositores han hecho alusión a este tema, derechos humanos y familia, y básicamente cuáles son los 4 derechos relacionados a la familia que se consideran o que abarcan derechos humanos familiares, que es el derecho a formar una familia, derecho a la vida familiar, derecho a la protección y asistencia familiar y derecho a la igualdad y a la no discriminación. Tener un lugar a donde ir es el hogar, tener a alguien a quien amar es la familia. Tener ambas cosas es una bendición. Esta frase ciertamente es de un autor desconocido, pero nos permite resumir la importancia que tienen los vínculos familiares en el desarrollo de todo ser humano. ¿Qué son los derechos humanos? A fin de dar una breve definición que nos permita entender un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos, nos apoyamos en la definición que hace UNICEF de derechos humanos, que dice que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Y aquí nos vamos a detener un poquito, toda vez que es importante comprender que los derechos humanos son inherentes a los seres humanos por el hecho de ser un ser humano. Y estos derechos humanos deben ser garantizados por
ciertamente los Estados de Derecho, utilizando todo su poder o todos sus recursos para garantizar ciertamente que cualquier miembro de la sociedad pueda acceder a ellos sin distinción de raza, edad, sexo, es decir, sin ningún tipo de discriminación. Los derechos humanos se entienden por eso que son indivisibles, que son o están conectados unos con otros, pues el hecho de que se respete un derecho humano permite garantizar el siguiente. Por ejemplo, el derecho a la comunicación o acceder a medios tecnológicos de alguna forma garantiza una mejor educación. Y así sucesivamente. En el ámbito familiar, ciertamente, o en el ámbito del derecho de familia, lo que se busca con los derechos humanos reconocidos es que todos los miembros de la familia puedan desarrollarse de manera integral, que dentro de ese núcleo familiar se respeten o se conceda el respeto mutuo a todos los miembros de la familia en un estado de igualdad y de no discriminación. Vamos a encontrar entonces que en nuestra Constitución política existe un apartado que va del artículo 5.6 al artículo 63, que se denomina la familia, y que es allí donde nuestro Estado ha plasmado algunos criterios fundamentales que buscan seguir o salvaguardar los derechos de los miembros de la familia. ¿Puedes pasar? Era necesario ciertamente mencionar la Convención o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en relación a la familia podemos encontrar en su artículo 12 y en su artículo 16 cómo establece qué derechos humanos deben ser reconocidos en una familia. El artículo 12 hace alusión a que no debe haber injerencia en la vida privada de los miembros de la familia en relación a su domicilio, a su honra, a su reputación, y que toda persona tiene ciertamente también el derecho de protegerse ante este tipo de situaciones. Y hace también alusión a el derecho que tienen las personas a formar una familia y cómo reconoce o protege el Estado a una familia a través del matrimonio. Este es el primer derecho humano familiar, dice, derecho de formar una familia, y específicamente nos habla de el matrimonio. En nuestra Constitución política, ¿puedes correrlo? Vamos a encontrar específicamente en el artículo 57 que dice que el matrimonio es el fundamento legal de la familia, que descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto, acorde a la ley. Este precepto constitucional que vemos aquí, ciertamente lo vamos a encontrar desarrollado en el Código de la Familia. Específicamente
el artículo 26 del Código de la Familia nos da una definición de lo que en Panamá se entiende como matrimonio. Y se dice que es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer con capacidad legal que se unen para hacer y compartir una vida en común. Aspectos fundamentales a destacar. Uno, si alguien lo pregunta, en nuestro país no está permitido el matrimonio entre personas igualitarias. Más allá de toda la retórica que podemos encontrar en la doctrina, en otros países, todas las discusiones de que si es justo o no es justo, si se debe permitir o no, nosotros como abogados o futuros abogados debemos entender que al día de hoy en Panamá no se permite el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque la norma que rige nuestras relaciones de familia establece que es la unión entre ¿qué? Un hombre y una mujer. Segundo, con capacidad legal. ¿Y qué quiere decir eso de capacidad legal? Primero, que sean personas mayores de edad, pues el matrimonio entre menores no se permite, que estén en pleno uso de sus facultades y que en virtud de ello tengan la capacidad para disponerse o decir yo quiero contraer matrimonio con otra persona. Y eso se deduce de cuando dice voluntariamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el matrimonio no procede o no se va a considerar legal si una de las partes es obligada. Y finalmente el objetivo es para hacer y compartir una vida en común. Y en razón de ello es que vamos a ver aquí abajito, aunque eso lo vamos a retomar un poquito más adelante, lo relacionado a los derechos y deberes de los hombres. Y es que ese vínculo que yo creo voluntariamente cuando decido unirme con otra persona tiene consecuencias para ambos. La ley establece que entre esos derechos y deberes de los cónyuges vamos a encontrar el vivir juntos y guardarse fidelidad. Eso lo dice el código, no lo digo yo, porque la gente piensa, ay no, es que yo me casé, pero yo puedo seguir mi vida alegremente. Pues resulta que entre los deberes que tienen los cónyuges está la fidelidad. Y es de suma importancia, toda vez que si habláramos en algún momento de las causales para el divorcio, vamos a encontrar que la infidelidad es una de ellas. Así que entre los deberes está vivir juntos, guardarse fidelidad, respeto y protección, porque tampoco es que vamos a vivir como dicen por ahí los chicos últimamente, a la maldita sea. Tú haces lo que te da la gana, no me respetas. No. Ciertamente implica que debe haber un respeto y una protección mutua en relación a esos cónyuges. Y el otro numeral que a nosotras las mujeres no nos gusta mucho, que dice la ley que estamos obligados a contribuir en los gastos del hogar, jóvenes. Que resulta que esa idea que nos enseñaron nuestras mamás o nuestras abuelitas de que el hombre es proveedor y que si yo trabajo, mi dinero es para tirármelo encima, para mi cabello, para mis uñas, para lo que yo quiero comprar, lo cierto es que legalmente no encuentra sustento. Pues la ley dice que tanto la mujer como el hombre están obligados
a contribuir en los gastos del hogar. Y adivinen qué más dice, que cada uno contribuye según sus ingresos. O sí, ¿qué quiere decir? Que si mi pareja gana $900 y yo gano 1.500, adivinen a quién le toca poner más. A mí. Ya, entonces, esos son los derechos y deberes que se deducen o que trae como consecuencia, en principio, el matrimonio y que se enfocan dentro de ese derecho universal que todos tenemos de querer formar una familia y de que el Estado nos proporcione las condiciones para ello. El segundo derecho humano relacionado a la familia es derecho a la vida familiar. Y aquí establecí algunas formas como considero yo el Estado trata de garantizar ese derecho a la vida familiar. ¿Y qué es la vida familiar? Disfrutar de que yo tengo una familia, disfrutar de mis hijos, si estamos en buen término, disfrutar de mi pareja y de todos esos parientes, porque recuerden que hay diversos tipos de familia, la familia nuclear, la familia extendida, esa convivencia que debe haber entre los miembros de la familia. Entonces, hablando de la patria potestad, vamos a encontrar que el artículo 59 de la Constitución hace alusión a que la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en relación a los hijos. Los padres están obligados a alimentar, educar y proteger a sus hijos para que obtengan una buena crianza y un adecuado desarrollo físico y espiritual. Y los hijos a respetarlos y a asistirlos. En este caso vamos a encontrar que ese mandato constitucional fue desarrollado en el Código de la Familia. En el momento me voy a detener en el artículo 319 porque la patria potestad es bastante extensa, pero sí quiero hacer alusión a los derechos. En este caso, para poder materializar lo relacionado a la vida familiar. Dice, la patria potestad con relación a los hijos o hijas comprende los siguientes deberes y facultades: velar por su vida y salud, tenerlos en su compañía, suplir sus necesidades afectivas, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, corregirlos razonable y moderadamente y representarlos y administrar sus bienes. Chicos, me interesa en relación a la patria potestad, primero es algo que siempre les recalco a mis estudiantes cuando les doy derecho de familia, que la patria potestad puede ser ejercida únicamente por mamá y papá. Es una figura que la ley la destinó a papá y a mamá. No puede ejercer un tío, una tía, un hermano patria potestad. Veremos otro tipo de figuras, pero en relación a la patria potestad es ese conjunto de derechos y deberes que tiene el papá y la mamá en relación a sus hijos. Y entre todos esos derechos y deberes encontramos tenerlos en su compañía y suplir sus necesidades afectivas. Es decir, que a través de esta figura
se pretende garantizar ese derecho a la vida familiar que se considera un derecho humano. ¿Qué más establece el Estado a fin de garantizar esta vida familiar, por lo menos en nuestro país? Hace alusión a la guarda, crianza y régimen de comunicación y visitas. Esta figura está desarrollada en el artículo 326 a 331 del Código de la Familia. Y resumidamente, ¿a qué hace alusión? ¿Qué pasa cuando los padres no viven juntos? O cuando los padres están juntos y se separan. ¿Qué va a suceder con ese niño, niña o adolescente que ciertamente por su edad requiere todavía de la protección de sus progenitores o en su defecto de algún otro cuidador? Dice la ley en este contexto que cuando los padres no vivan juntos, se va a otorgar la guarda y crianza a uno de ellos. Anteriormente se establecía que en igualdad de condiciones se escogería a la madre en relación al padre. Eso fue declarado inconstitucional. Y ahora lo que se dice es que en igualdad de condiciones, si los padres vivían juntos, el niño se quedará con el padre que se quedó a su cargo al momento de la separación. En palabras sencillas, si yo estoy con mi esposo y nosotros tuvimos una diferencia y decidimos separarnos y él agarra sus cosas y se va de la casa, mis hijos se van a quedar conmigo hasta que se resuelva lo relacionado a la guarda y crianza. Y ojo, hasta que se resuelva, porque no necesariamente luego del proceso se tiene que determinar que aún así se queden conmigo. Se va ciertamente al juzgado, se hace un proceso y en ese proceso el juez determina en base al interés superior del menor con cuál de los padres va a tener la guarda y crianza de ese hijo. Ojo, eso no quiere decir que el otro padre pierda lo que ya hablamos que es la patria potestad. Él sigue teniendo derechos y obligaciones con ese hijo, solamente que lo va a tener a su cuidado el otro papá. A veces la guarda crianza se da de manera compartida. Creo que hemos escuchado que a veces niños que dicen, no, yo me quedo 15 días con papá, 15 días con mamá. Ya eso es producto del proceso. Lo que sí debo indicar es que esta es una de las maneras en que se quiere garantizar ese derecho a la vida familiar. ¿Y qué pasa con el otro padre? Antes de entrar al régimen de comunicación, debo indicar que un aspecto importante y que diferencia a la guarda crianza de la patria potestad es que en caso de considerarse necesario por el interés superior del menor, la guarda crianza se le puede asignar incluso a una tercera persona. Es decir, si dentro del proceso de la investigación que se da, se llega a la conclusión de que ninguno de los padres, por diversos motivos, en el momento que se establece, va a velar de manera íntegra por el bienestar de ese menor, se le puede dar a un tío, a una tía, a un abuelo, etc. Ya, mientras que, como les dije, la patria potestad solo mamá y papá. En el caso de la guarda y crianza, sí se podría entonces otorgar a una tercera persona. Sigo con el ejemplo. Decidí separarme de mi esposo, él se fue, los niños se quedaron conmigo, hicimos el proceso de guarda-crianza
y la juez determinó que en virtud del interés superior del menor los niños se tenían que quedar con él. ¿Qué pasa con el papá? En esos casos, entonces se establece lo que se conoce como régimen de comunicación ilícita, que nosotros popularmente le llamamos reglamentación de visita. Es decir, el juez, el tribunal, entra a determinar en qué momentos ese papá va a tener contacto con su hijo o sus hijos. Se determina día, fecha, lugar, qué va a pasar con la fiesta, con la Navidad, con el cumpleaños, con el Día de la Madre, con el Día del Padre, etc. Todo eso se establece a fin de garantizar que ese niño va a seguir teniendo contactos con ambos padres. ¿Y por qué hago énfasis en que el niño? Porque resulta que nosotros tenemos una concepción y que llega, uno escucha generalmente a muchas mamás, es lo que generalmente más escucho, diciendo, no, es que el papá no le da pensión alimenticia, así que yo no se lo voy a dejar ver. El derecho de ver al niño, en principio, es del niño y no está ligado a pensión alimenticia. Es decir, que, ojo, cuando veamos la pensión alimenticia, ciertamente vamos a ver que existen formas de obligar a ese padre a que cumpla con su obligación, pero lo que quiero que les quede claro es que no porque yo vaya a un tribunal y yo diga juez, es que él no le da pensión, la juez va a decir que no lo vea. Esa no es una razón válida. La juez me dirá, vaya al juzgado que corresponde, ponga un proceso de pensión alimenticia, pero eso como única razón no es válido para que un niño se le prive de su derecho de convivir, sea con su papá o sea con su mamá. Se podrán dar situaciones, sí. Otro tipo de situaciones que no se las voy a mencionar aquí, situaciones graves, situaciones que ponen en riesgo a ese menor y que podrían entonces llevar a una decisión diferente, pero no cuando alegremente escucho o he escuchado en muchas madres diciendo, o también algunos padres, pero generalmente los niños están más con las mamás, que como él no le da, ella no le va a permitir ver. Entonces, eso no es una razón válida, porque muchas veces ese niño ni siquiera sabe lo que es pensión alimenticia, ni siquiera sabe que su mamá se gasta mucho dinero tratando de mantenerlo vivo, de mandarlo a la escuela, de educarlo, etc. Ellos no saben eso. Ellos saben que ellos tienen un papá y que ellos quieren a ese papá y que ellos quieren compartir con ese papá o con esa mamá, viceversa, dependiendo de quién tenga la guarda, crianza de sus hijos. En relación a ese régimen de comunicación y por qué está ligado a ese derecho a la vida familiar, también se puede hacer extensivo a otros parientes. Es decir, que también se le puede permitir a una abuela, a un abuelo, a un tío, seguir manteniendo ese contacto con ese menor. Y seamos honestos, aquí en Panamá nosotros generalmente estamos acostumbrados a familias extendidas. Yo tengo un hijo y generalmente convivo con mi mamá o con mi suegra y están mis cuñados y el niño está acostumbrado a todos los miembros de la familia. Pero es que cuando termino quiero que un niño entienda una situación que no le corresponde. Entonces resulta que todos los miembros de la otra familia son sus enemigos. No es así. Entonces, ciertamente, el derecho de familia lo que busca siempre es la protección de ese menor y se ha entendido que
el tener un vínculo cercano con todos sus parientes es de vital importancia para su desarrollo y crecimiento integral. Derecho a la protección y asistencia familiar. Esta protección la vamos a encontrar en dos sentidos. Primero, la protección estatal, es decir, aquella protección que debe brindar el Estado relacionado a la familia. Y como ya les dije, en la Constitución política existen una serie de artículos que desarrollan esos principios fundamentales que el Estado considera se deben salvaguardar en relación a la familia. Y en el artículo 6.3, encontramos que el Estado creará un organismo destinado a proteger la familia con el fin de promover la paternidad y la maternidad responsable mediante la educación familiar, institucionalizar la educación de los párvulos en centros especializados para atender a aquellos menores cuyos padres o tutores así lo soliciten, proteger a los menores y ancianos y custodiar y readaptar socialmente a los que se encuentren en peligro moral o con desajustes de conducta. Que la ley regulará lo relacionado a la jurisdicción especial de familia. Como ustedes pueden ver, en este artículo de la Constitución se hace alusión a cómo el Estado debe procurar esa protección y esa asistencia familiar, recordando ciertamente la importancia que tiene la familia para la sociedad. Y lo primero que indica es que debe promover la paternidad, me disculpo, paternidad y maternidad responsable, porque recuerden que estamos hablando de que existe igualdad de derechos y deberes de todos los miembros de la sociedad. En virtud de ello, es que vamos a encontrar a nivel estatal diferentes instituciones que tratan de cumplir con ese rol. Vamos a encontrar instituciones que orientan a PLAFA, por ejemplo, todo lo relacionado a la planificación familiar, a que cuando nazca un niño hay que reconocerlo, que ese niño tiene derecho a un nombre, a saber quién es su papá, quién es su mamá, etc. En este sentido, es el Estado quien tiene primeramente esa responsabilidad en relación a la educación de párvulos en centros especializados, también para promover lo relacionado a la educación desde horas tempranas a esos menores y todo el seguimiento. Recuerden que aquí en Panamá la educación primaria es gratuita, etcétera. Todos esos son las formas como el Estado protege y asiste a la familia. También la protección a los menores y ancianos. Okay. En relación a los menores podríamos pasarnos todo el día hablando de todas las formas como el Estado no solamente legisla, sino que crea
instituciones que buscan esa protección hacia los menores. Actualmente existe una ley que solamente se la voy a mencionar porque es una ley totalmente extensa, que es la ley 285 del 2022, que ha venido a detallar todos los derechos que tienen los menores, todas las instituciones que participan en esa protección de ese menor, todos los principios que deben regir en los procesos. Todos estamos acostumbrados a escuchar hablar del principio de interés superior del menor, que debe ser observado por cualquier autoridad que tenga en sus manos la decisión en relación a un menor de edad. Entonces, en ese mismo contexto, se habla de la protección a los ancianos, y para ello también se estableció o se promulgó la ley 36 del 2016, que reformó la ley anterior, que era la 431, que busca proteger al adulto mayor, tomando en consideración que los adultos mayores se convierten también en personas vulnerables, porque pierden su capacidad de movilización de alguna forma, porque se ponen más lentos, etc. Y en ese contexto también se busca priorizar o tratar de concienciar a los miembros de la familia, que muchas veces resuelven o creen que es más sencillo llevarlos a asilos. Entonces, en ese contexto también se promulgan estas leyes a fin de garantizar de que ese miembro de la familia debe ser tratado con respeto, con dignidad, que debe integrarse o que puede integrarse a actividades propias de su edad. Y pasa lo propio también con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. En ese sentido, también se dictó la ley 42 de 1999, que establece condiciones específicas en relación a las personas con discapacidad, al trato que deben tener, al trato igualitario, a la inclusión, a la no discriminación. Se establecen los permisos que se le deben dar a los padres de las personas con discapacidad para sus tratamientos, etc. Todo este tipo de situaciones de la parte estatal en relación a la protección y asistencia familiar. Protección a la maternidad. En relación a la protección a la maternidad, que creo que es un tema que por lo menos siempre escuchamos, también se establecen normativas que tratan de salvaguardar lo relacionado a ese producto que mantiene una mujer en su vientre. Sabemos no solamente lo relacionado a el fuero de maternidad, es decir, que la trabajadora, que lo menciono aunque es laboral, pero entra dentro de esa protección a la maternidad, de que la trabajadora no debe ser despedida por el hecho de estar embarazada un año después de haber dado a luz. Y hago énfasis, no debe, porque muchas veces las mujeres piensan que ese fuero implica que yo puedo hacer lo que me haga y no me van a votar. Y no es así. No deben ser despedidas por el hecho del embarazo, porque todos los que estamos aquí sabemos que un embarazo, aunque no es una enfermedad, implica
implica algún tipo de cuidado, tengo que pedir más permiso, a lo mejor me tienen que cambiar de la función que realizo porque es una función muy pesada. Todo eso entra dentro de esa protección. Lo que no me da es carta abierta para hacer lo que a mí me da la gana en el trabajo y decir, no, yo estoy en suelo maternal. Entonces, en ese contexto es esa protección a la maternidad y también de manera un poco más específica cuando veamos lo relacionado a las pensiones. Esto que está aquí es la parte del Estado, cómo el Estado debe, en virtud de garantizar esos derechos de protección y asistencia, crear normativas, instituciones, organizaciones que vayan orientadas a coadyuvar a la familia en todos estos aspectos. Interés superior del menor, protección del menor, del anciano, sabemos que existe CENAVI para los discapacitados, etc. En relación al ámbito familiar, resulta que los miembros de la familia también estamos obligados a brindar protección y asistencia a los otros miembros de la familia. Como lo dije en relación a la patria potestad, vamos a encontrar que se desglosan todos los derechos, pero también las obligaciones que tienen los padres en relación a sus hijos. Alimentarlos, educarlos, garantizarles salud, etc. Eso es parte de la asistencia que debe brindar los miembros de la familia a otros miembros, cuidarlos, protegerlos. Y ciertamente también existe la forma legal de poder garantizar esas obligaciones. La pensión alimenticia es una de esas formas de que un miembro de la familia participe o garantice la asistencia y protección del otro. Vamos a encontrar en la ley 42, que es la que regula los procesos de familia, existe una pensión alimenticia prenatal, que es aquella que se establece a favor de la mujer embarazada para garantizar el producto de ese embarazo, alimentación, ropa, medicamentos, vitaminas que requiera esa futura mamá a fin de que el producto llegue a feliz término. Igualmente, vamos a encontrar la pensión alimenticia que todos conocemos, que es cuando el niño ya nació y se solicita que el padre que no lo tenga bajo su cuidado, entonces aporte para vestido, educación, casa, luz, etcétera. Todo eso, recreación, implica pensión alimenticia. También vamos a encontrar que se establece que cuando un hijo ya es mayor de edad y continúa estudiando, también se puede solicitar pensión alimenticia para colaborar con su educación hasta que éste tenga 25 años y estudia con provecho. Y si es alguna persona con discapacidad, ciertamente también se abre ese parámetro a que se le tenga que dar pensión alimenticia hasta que lo requiera. Muchos de los casos es de por vida si la persona no tiene la forma de sostenerse. Y también vamos a encontrar que se tiene que brindar, o la ley permite que si alguno de los cónyuges está en una situación que no le permite solventarse, también tenga derecho, el hombre o la mujer. Recuerden que estamos en igualdad de derechos,
puede solicitar al otro pensión alimenticia, lo cual también sucede luego de un divorcio en relación al cónyuge culpable. Entonces, a grosso modo, ese sería lo relacionado a la protección y asistencia. Y finalmente, el derecho a la igualdad y no discriminación en la familia. De por sí, en la Constitución Política encontramos el artículo 19 que dice que no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Este artículo también se implementa o tiene vigencia en el ámbito de la familia. Y en ese sentido vamos a encontrar que el artículo 60 de la Constitución Política habla de la igualdad de los hijos. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque es una situación diferente a la que se veía muchos años atrás, donde sí había una diferencia entre los hijos habidos dentro del matrimonio y los hijos que no eran parte del matrimonio. El artículo 60 de la Constitución establece que los padres tienen para con sus hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto a los nacidos en él. Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen el mismo derecho hereditario en las sucesiones intestadas. La ley reconocerá los derechos a los hijos menores o inválidos y de los padres desvalidos en la sucesión testada. ¿Qué contempla este artículo? Que todos los hijos son iguales ante la ley. Y yo siempre les digo a mis estudiantes de sucesiones, porque nosotros tenemos que entender que nosotros somos dueños de nuestros bienes. Yo puedo dejarle mis bienes a quien a mí me dé la gana. Les pongo el ejemplo: si yo tengo de amigo un habitante de calle y yo quiero dejar mi dinero a él, nadie me puede decir que no. En caso de que no lo hagan, entonces van a reclamar a aquellas personas que tengan derecho a ello. Y la ley establece que todos los hijos tienen ese mismo derecho a participar en la sucesión intestada. Es decir, que si mi papá al fallecer tenía 3 hijos fuera del matrimonio, yo no puedo pretender que a mí sola se me declare heredera diciendo no, es que esos eran hijos ilegítimos, como se llamaba antes. Eso varió. Todos los hijos son iguales ante la ley y todos tienen derecho a exigir aquellos derechos que por ley le corresponden. Y finalmente volví a poner aquí, aunque ya se los adelanté, la igualdad de derechos de los cónyuges, tomando en consideración que también se establece esa igualdad en relación a la participación que tienen la mujer y el hombre dentro del matrimonio. ¿Ok? Hasta aquí mi participación. Si tienen alguna pregunta.